Escúchanos desde tu hogar, junto a tu familia, la reunión de hogar en tu casa. Escucha la voz de Dios a través de tus pastores, Santiago y Maybrit. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo estás? Estamos aquí nuevamente reunidos. Quisiéramos hacerte la invitación para esta reunión de hogar. Reúne a tu familia, reúne a tus hijos, reúne a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos. Hoy es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Hoy es tiempo de alimentarnos espiritualmente y sobre todo estar atentos con un corazón abierto para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te mandamos un saludo y esperamos que estés muy bien en casa, esperemos que tengas trabajo, esperemos que tengas salud y sobre todo que tu familia esté muy bien. Le doy la bienvenida a mi esposa. Hola, ¿cómo están, familia Torrefuerte? Es un placer, es un gozo estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes. Esperamos que sea de gran bendición para sus vidas, porque créanme que Dios hoy va a hablar grandemente a sus vidas. Muy bien. Pues el tema de esta semana para nuestra reunión de hogar se llama la guerra espiritual. Y si tú te fijas, es un seguimiento a lo que vimos la semana pasada también, que nuestro tema fue orando de común acuerdo. Y esta vez, pues el tema se llama la guerra espiritual, y yo creo que hoy Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Yo creo que es una continuación para seguir recibiendo el mensaje de parte del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿sale? Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, te damos gracias primeramente por este tiempo que estamos disponiendo en nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Oramos que este mensaje, Señor, sea un mensaje que no se quede solamente en el conocimiento, sino que produzca un cambio, produzca un rompimiento en nuestro corazón y en nuestras vidas, Padre. Que esta palabra que hoy vas a hablar para nosotros, Señor, pueda traer un cambio, Señor, de mentalidad, un cambio, Señor, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de comportarnos, Padre. Oramos también, Señor, que esta palabra nos confronte, Dios, y que podamos ponerla en práctica, sobre todo en cada una de las áreas de nuestras vidas, Padre. Hoy damos lugar al Espíritu Santo para que hable a nuestro corazón, Señor. Damos lugar a tu palabra para que esta palabra pueda hacerse clara, viva y eficaz en nuestros corazones y en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús nos disponemos, Padre. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar leyendo lo que es el texto de este tema, de esta reunión, que es Efesios 6:12, y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok. La guerra espiritual es el título de nuestra enseñanza. Y Efesios 6:12 nos habla la palabra, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa esto? Luego, cuando vamos empezando en el conocimiento de la palabra, luego a veces no entendemos por qué tanto problema, por qué tanta situación, por qué recibimos ataques de inclusive familiares. Pero mira, la palabra de Dios dice que la lucha no es contra sangre y carne. ¿Y qué significa esto? Pues que la lucha simple y sencillamente no es cuerpo a cuerpo, ni es cara a cara. ¿Sí? No es una lucha física, no es una lucha que tú vas a ganar con tus fuerzas, no es una lucha que vas a pelear con tus puños, ¿sí? Sino es una lucha espiritual. Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo, porque de ahí podemos nosotros entender muchas veces de dónde viene el ataque,
¿Por qué nos pasan tales situaciones? Muchas de las veces, mira, yo te voy a platicar algo. Mi esposa y yo llegamos al conocimiento de la palabra, llegamos juntos y eso fue de gran bendición. Pero también hay gente, amado hermano, hay gente que muchas de las veces llega el marido o llega la esposa primero. Entonces, obviamente en ese momento se van a producir cambios en la vida de cada uno del que llegue primero al conocimiento de la palabra. Y es ahí cuando muchas de las veces confundimos y creemos que nuestro enemigo es nuestro cónyuge o es nuestra familia, cuando realmente el que está poniendo desánimo, el que está poniendo contienda, el que está poniendo pleito, pues es el enemigo, es el diablo. Y la palabra de Dios es clara aquí cuando dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y mira, no se está refiriendo a más que son demonios lo que nos está atacando. No es la persona con la que platicas, no es la persona la que te ataca, sino es el diablo, es el enemigo el que está usando, dice aquí la palabra, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, y son demonios. Entonces la lucha no es física, sino es una lucha espiritual. Y para ganar una lucha espiritual no necesitamos una AK-47, no necesitamos armas físicas, sino que necesitamos armas espirituales también. Y esas armas son la oración, es la fe, es el ayuno, es la palabra de Dios. Esas son las armas espirituales que nosotros necesitamos. Bien, bueno, dice así nuestro tema. Dice, la verdadera guerra espiritual es la batalla que libra el creyente en lo espiritual para desplazar, quitar o echar fuera permanentemente los demonios de una persona, dice ciudad o nación. Para eso es necesario que eliminemos los sistemas que alimentan de poder y les dan derecho legal a esos espíritus. Es necesario también cerrar todas las puertas que permitieron que el enemigo entrara. ¿Qué es lo que significa esto? Dice aquí que la verdadera guerra es espiritual, ¿sí? Entonces dice que es necesario desplazar, quitar o echar fuera todos los demonios de una persona, ciudad o nación, ¿sí? Ahora, lo importante también es que cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra, recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo y esos demonios tienen que irse. ¿Cómo se van a ir? Pues a base de la obra del Espíritu Santo que va haciendo en nuestras vidas, pero también con nuestras decisiones, ¿verdad? A base de dejar atrás todo lo incorrecto, ¿verdad? Que es... nos habla aquí nuestro tema de cerrar puertas, de no permitir que entren esos demonios a nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues perdonando. Sí, la falta de perdón es una puerta que vamos a dejar abierta ahí para que entre el enemigo a nuestras vidas. Entonces, eso se tiene que ir de nuestras vidas. Tenemos que perdonar. La falta de perdón tiene que irse de nuestras vidas. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales también hay soberbia en nuestro corazón, hay orgullo, hay rencor y todo ese tipo de cosas tienen que irse. Esa es la manera de que nosotros cerremos la puerta a ese tipo de demonios. Dice aquí, por ejemplo, en el caso de un individuo que fue abusado o dañado, es importante que cierre esas puertas y perdone. Es de lo que te estaba hablando. Dice que perdone a quien le abusó. Si es una ciudad, región o país, es importante que el pueblo pida perdón por permitir que cierta clase de demonios se introdujera a través de las puertas de ellos que ellos mismos abrieron, como idolatría, prostitución, brujería y otras maldiciones. Sí, eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, quizás tú estás pensando en este momento, pero si yo no he practicado nada de lo que tú me estás mencionando ahí,
Hay otra situación en nuestras vidas que podemos heredar y esas son las maldiciones generacionales, que quizás tú no las practicaste, pero tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, por ahí sí lo hicieron. Entonces es importante también romper con esas maldiciones y es importante cerrar la puerta a todo ese tipo de cosas que pueden entrar a nuestra vida y pueden ocasionarnos precisamente ese desánimo o ese temor o ese miedo, ¿verdad? Cosas que no son correctas para nuestra vida. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? Del 6, este texto que te leí es el 6:13, pero de ahí en adelante hasta el 17 nos habla de la armadura espiritual. Y es importante que nosotros conozcamos y sepamos para qué es cada parte de la armadura espiritual para nuestras vidas. Eso puedes leerlo ahí en tu casa, puedes darle lectura hasta el 17 para que tú conozcas y sepas de lo que te estamos hablando. Bueno, continuamos con nuestro tema. Nos dice aquí, el creyente tiene que luchar constantemente y nos da 3 puntos. Uno de ellos dice es la carne, número 2, el mundo y número 3, los demonios. Te voy a hablar rápidamente a qué se refiere. Cada día, desde el momento en que nos levantamos, nos ponemos de pie, oramos, como cristianos estamos en constante pelea, en constante batalla. ¿Por qué? Porque es todos los días, por eso es importante orar, estar preparado, tener esa armadura de Dios, porque en el día a día vienen pruebas, vienen situaciones en las que tú necesitas estar preparado. Una de ellas con las que constantemente estamos luchando es con la carne. Dice someterla a la obediencia a Cristo. La carne que te pide placer, te pide gozo, tomar, beber, bailar. A lo mejor si tú tenías, cuando no conocías de Cristo, tenías una situación a lo mejor de ver pornografía o una situación más difícil de infidelidad, ¿sí? Ahora estando en Cristo, esas situaciones se van a seguir presentando, ¿sí? Pero tú es ahí donde tú tienes que estar peleando constantemente con lo que la carne te pide, ¿sí? Te pide pereza, te pide flojera, no trabajar, te pide que hagas cosas incorrectas, que critiques, que le demos lugar al chisme o a la crítica, ¿sí? Entonces, constantemente es una lucha. Por esto te digo que desde el momento en que nos levantamos, estamos en esa constante batalla, ¿sí? Y lo que debemos hacer, dice aquí, es someterla a la obediencia en Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar, ¿sí? Vamos a decir, Señor, Espíritu Santo, tú sabes que esta es mi debilidad, yo la pongo en tus manos, todo pensamiento incorrecto lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, y eso lo vas a vivir cada día, todos los días. El mundo, ¿sí? ¿Qué es el mundo? El mundo que te da la moda, tendencias, lo que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Los TikToks, corrupción, se habla de enfermedad, se habla de que el gobierno está coagulado pues con las naciones para hacer no sé qué tantas cosas. Cuando nosotros nos dejamos llevar por las modas, nos dejamos llevar por lo que dice el internet, por lo que dice la gente, ¿sí? El mundo te empieza a arrastrar y te empieza a llevar, ¿sí? Dice que esa es una lucha que nosotros tenemos. A ver, ¿qué dice el mundo? Pero ¿qué dice la palabra? ¿Cómo debo de combatir eso? ¿Cómo debo de sujetar lo que el mundo dice? ¿Sí? Muchas veces nos dicen, ay, es que eres cristiano. No, tú no tomas, tú no tomas, tú no bailas, tú no fumas, estás amargado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vamos como va el mundo. Y dice aquí, cuidarse de no caer en las tentaciones o en la influencia del pasado. ¿Sí? Eso es de lo que debemos nosotros constantemente también luchar. ¿Sí? No dejarnos llevar por lo que el mundo te ofrece. La moda, como les decía, las cosas incorrectas. ¿Sí? Debemos de guardarnos.
y pelear también constantemente. Dice aquí los demonios, dice aquí liberarse de sus opresiones. ¿A qué se refiere cuando nos dice que estamos peleando constantemente con los demonios, con los espíritus? Porque muchas veces nosotros venimos o nuestros antepasados traen cosas, traen maldiciones, como decía mi esposo, maldiciones generacionales que a veces nosotros no supimos o no conocemos, ¿verdad? Y eso influye ahorita en nuestra vida. Entonces, puede venir también la depresión, puede venir que alguien te traicionó, alguien te dañó, alguien hizo algo incorrecto, te lastimó, sí, y es algo que te oprime, es algo que no te deja realmente ser libre, y el enemigo toma esas situaciones, sí, para no dejarte ser libre. Y tú dices, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué no tengo ganas de salir? ¿Por qué no tengo ganas de orar? ¿Por qué no tengo ganas de ir a la iglesia? Sí, porque has permitido que esos espíritus te opriman, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que orar, ¿sí? Ahorita te vamos a dar un punto que viene aquí también en nuestro tema. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por medio de qué tú vas a poder pelear esa guerra que tenemos constantemente? Nos dice en nuestro tema, en conclusión, la guerra espiritual se completa y se gana cuando removemos, quitamos y echamos fuera esos demonios o espíritus, ¿sí? Cuando les cortamos la línea de supervivencia y les cerramos las puertas por donde entraron. Dice aquí, esta es una lucha constante, todo tiempo. Me acuerdo que una vez le comentábamos a una persona eso. Decía, es que yo cada rato me siento atacado, siento que no puedo, siento que vuelvo a fallar. Y nosotros le decíamos, es que tienes que estar orando constantemente. Pero ese pensamiento regresa. Pues para que no regrese, tú tienes que seguir luchando, tienes que seguir orando, tienes que seguir entregando ese pensamiento a Dios constantemente, porque esa es la lucha que tenemos. Nos dice en Lucas 10, 18 y 19. Y les dijo, he aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Esta es la buena noticia que nos tiene el tema. Cuando aquí Jesús les está hablando a sus discípulos, les dice, yo les doy potestad. Potestad significa autoridad. Sí, tú tienes la autoridad. Dios te ha dotado de ese don, o Jesús te ha dado ese don para que tú con esa autoridad puedas pelear esa batalla espiritual. Esos demonios, lo que el mundo te ofrece, la carne, ¿sí? Tú tienes la autoridad para poder pelear en contra de eso, y Jesús te la ha dado. Cuando habla, dice aquí de hollar serpientes y escorpiones, no te lo dice literalmente, para que no vayas y tomes una serpiente o un escorpión. Te lo dice porque Él sabe que a veces las situaciones que tú pasas, la opresión, la tristeza, la depresión, son cosas fuertes que te oprimen, y te dice, tú tienes autoridad para echar eso fuera. Tú tienes autoridad espiritual para atar esos demonios y echarlos fuera. Es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, pero esta palabra se cumple hoy en tu vida también. Recuerda, la manera en que tú peleas es con la armadura de Dios, pero también con la autoridad que Jesús te ha dado. Dice nuestro tema, la persona que toma la autoridad de Cristo Jesús nos delegó, aunque se encuentre en las peores circunstancias. Ningún daño te va a sobrevenir. Dice, la autoridad delegada por Jesús siempre va a funcionar. Esto es como un sello, ¿sí? Como la garantía de que Jesús, cuando tú tomes esa autoridad en el nombre de Jesús, tú vas a salir victorioso. Tú vas a ganar esa pelea. Tú vas a ganar esa guerra espiritual. Sí, dice nuestro tema, ¿cuál es la fuente de nuestra autoridad? ¿Cuál es esa fuente de la autoridad que leíamos aquí en Lucas 10, 18 y 19?
Nuestra autoridad está fundamentada en la resurrección de Jesús. Y es algo importante porque quiero decirte que esto es a través de tu fe. Sí, cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, lo hiciste por fe. Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, recibiste esa autoridad. Sí, ¿por qué? Por fe. Ahora, ¿por qué dice que en la resurrección de Jesús? Porque a través de su muerte y de su resurrección, Jesús nos dejó ese beneficio entre muchos más beneficios. La palabra de Dios dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y ese es Jesús, porque su sacrificio fue por amor a nosotros, y a través de esa resurrección tú has recibido esa autoridad. Pero esto es a través de tu fe, a través de que tú creas en ese sacrificio y en esa resurrección de Jesús. Dice, cuando Adán pecó, el hombre perdió toda autoridad. ¿Sí? Esto lo puedes ver, lo puedes leer en casita en Génesis 3:23, que es cuando Dios expulsa a Adán del huerto del Edén. Ahora, mi amado hermano, esto no es un pretexto. Si tú no puedes decir, pues es que la culpa es de Adán, es que por su culpa ya nosotros perdimos toda autoridad. No, eso fue en el momento de la creación. Pero la autoridad que Dios te ha dado a ti, la autoridad que tú tienes ahora en este momento es a través del sacrificio de Jesús. Y esa es la autoridad en la cual nosotros debemos de creer. Dice, en otras palabras, la autoridad y el poder que el enemigo tiene hoy les fueron entregados por Adán, pero Cristo se los arrebató al vencerlo en la cruz. Por eso hoy tenemos una autoridad y un poder que nos respalda. Amén. Dice, en ninguna parte del Nuevo Testamento Dios nos dice que Él va a echar fuera los demonios por nosotros. Por esta razón debemos tomar conciencia de la autoridad que tenemos en Cristo y no permitirle al enemigo que actúe en nuestras vidas. ¿Qué significa esto, amado hermano? Que nosotros cada uno de una manera personal tenemos esa autoridad, pero también tenemos el deber de hacerlo. ¿Sí? Dios no lo va a hacer por nosotros. ¿Sí? En el nombre de Jesús es como tú lo vas a hacer, pero eso tú lo tienes que declarar en casa. Tú tienes que declarar libertad, tú tienes que declarar salvación para tu casa, para tu familia, y tienes que pelear esa guerra espiritual. Cada uno de nosotros la peleamos de una manera personal. Dice aquí, dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto viene en Santiago 4:7. Dice, permanezcamos firmes en la fe y echemos fuera a los demonios en el nombre de Jesús. De esa manera es como todo lo incorrecto, todo lo que no está bien en nuestras vidas, en el nombre de Jesús se tiene que ir. Ahora tú lo vas a declarar, ahora tú lo vas a hablar, tú vas a pelear esa batalla que, acuérdate, no es contra tu familiar, no es contra tu esposo, tu esposa o tus hijos, sino que es una guerra y es una batalla espiritual. Dice nuestro tema, ¿para qué? Dice, ¿para qué tenemos poder y autoridad? Nos marca Mateo 18:18 y nos dice, para atar y desatar. Dice, de cierto o cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. O sea que si tú tienes esa autoridad, tú la debes de ejercer. Porque si no lo haces, entonces, ¿cómo vas a pelear? ¿Cómo vas a echar fuera esos demonios? ¿Cómo vas a recibir también? Porque muchas veces para recibir bendición tenemos que pelear esa bendición espiritualmente hablando, ¿sí? ¿Cómo vas a pelear tu familia? ¿Cómo vas a pelear a aquellos amigos o vecinos que no conocen de la palabra? ¿Sí? Dice, para atar y desatar. Atar aquello que nos está
estorbando, sí, dice, pero también para desatar esa bendición, para desatar aquello que Dios tiene preparado para nosotros, porque muchas veces Dios tiene preparado grandes bendiciones, pero si no peleamos por ellos, si no los desatamos, si no declaramos la palabra en la vida, si no peleamos por esa bendición, ¿cómo va a llegar a nuestra vida? Y hoy esa es la buena noticia, tú tienes esa autoridad y poder. Número 2, esa autoridad que tenemos y ese poder también echa fuera a los demonios. Lo dice en Lucas 9:1. Jesús les dio poder y autoridad a sus discípulos para echar fuera todo demonio y para sanar toda enfermedad. Si a ti te sientes oprimido, angustiado, preocupado, con miedo, con temor, tú tienes el poder y la autoridad para atar ese espíritu de miedo, ese espíritu de temor, ese espíritu de angustia y echarlo fuera en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios te ha dado la autoridad. Dice el punto número 3, sanar a los enfermos. Nos lo dice en Marcos 16, 17 y 18. Dice, y en mi nombre echarán fuera demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que también tienes ese poder y esa autoridad. Sí, Jesús les enseñó a sus discípulos que imponiendo las manos, sí, se iba la enfermedad, se iban los demonios, se iba todo. Entonces, esa autoridad que Jesús tenía, si tú practicas la oración y si tú sabes contra quién es tu lucha, esa misma autoridad y poder que tiene Jesús, la tienes tú hoy para ponerla en práctica. ¿Cómo ejerzo el poder y la autoridad? ¿Cómo lo vamos a ejercer? Dice, decretando ese poder y creyendo que usted tiene autoridad por medio de la sangre de Cristo, la palabra de Dios y en el nombre de Jesús. Decretando ese poder y creyendo que usted tiene autoridad. Nuevamente nos habla de fe. Hermano, esto es algo importante en nuestra vida. En nuestra vida como cristianos, como creyentes, como pueblo de Dios, nuestra fe es importante. Primeramente debemos de creer en la salvación que Jesús ha traído a nuestras vidas. Pero después también tienes que creer en esos beneficios que a través de su sacrificio Él nos ha delegado, Él nos ha entregado. Entonces ese es el poder y la autoridad. El siguiente dice por medio de la sangre de Jesús, aplicando su sangre en cada una de las áreas de los problemas y de las situaciones que se levantan en nuestras vidas. Dice y por medio de la palabra de Dios y en su nombre. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está la instrucción, ahí está la enseñanza. Yo espero que en este momento, ahí en tu casa, esta palabra haya llegado a tu corazón y que esta palabra esperamos que haya sido clara para tu vida, hermano. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias en esta noche, Padre. Hemos entendido, Dios, que la lucha, Dios, no es contra gente física, Dios, sino es una lucha espiritual. Y creemos que a través de nuestra fe y a través de las armas espirituales que tú nos has dejado, Señor, a través de la autoridad que nos has delegado, Padre, hoy creemos, Dios, que podemos enfrentar esa lucha día con día, Padre, en nuestras vidas. Creemos en los beneficios de tu sacrificio, Padre, y creemos, Dios, en que todo será para bien, Señor, en nuestras vidas, Dios. Declaramos que esta palabra va a producir un cambio en cada uno de mis hermanos, en cada familia, en cada hogar, Señor, que esta palabra va a traer un rompimiento en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gloria, Padre. Amén, Señor. Muchas gracias, amado hermano. Te mandamos un saludo y esperamos que estés muy bien ahí en casita y por aquí estamos también, familia Torrefuerte. Saludos a todos. Nos despedimos, hermanos. Dios les bendiga. Estamos aquí viéndonos, aunque sea de lejecitos en la iglesia. En los domingos no dejen de congregarse. Les bendecimos y les mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones. Bye.
Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11:14. Orientación y consejería familiar, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8 de la noche. Te esperamos. Club Kids. Ahora tenemos una actividad para tus hijos. Júntalos para que ellos reciban la palabra de Dios a través de YouTube o Facebook. Durante la reunión, envíanos una fotografía de cómo estás viviendo la reunión. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. Recuerda que puedes depositar tu ofrenda o diezmo a través de una transferencia electrónica, a través de esta cuenta, o bien depositarlo en cajero. O si lo prefieres, acudir a las instalaciones de Centro Cristiano Torrefuerte de lunes a viernes de 10 a 2 o los domingos de 9 a 2 de la tarde.